Bueno, lo primero que hay que decir es que, en términos generales, los juicios de la corrupción llamada K y también los que van a venir sobre las llamadas causas M no van a detenerse. Ustedes saben, hay 12 jueces federales en Comodoro Pi. No hubo una reunión, como circuló en algunos círculos en los últimos tiempos, para ponerse de acuerdo entre ellos o para decidir qué estrategia iban a plantear de cara a lo que viene. No lo hubo. Es más, saben que Alberto Fernández, si es elegido presidente, es un hombre del derecho, es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Pero no obstante, les diría que, por esta cuestión, les decía, de los que hacemos judiciales, hablando con cada uno de ellos y con muchos especialistas, los jueces quieren actuar, y lo han hecho, pero quieren afianzar la idea de actuar bajo su propio criterio. Incluso dentro de ese propio criterio, porque los jueces no tienen jefes, ni tienen gente a quien rendirle cuenta por sus acciones. Ese es un tema que dejo casi como una cuestión que hace nuestro sistema democrático, constitucional y al sistema judicial. Interpreta, cada uno de los jueces de manera muy personal y colectiva en el sentido de los equipos a los que pertenecen. Ustedes sepan que cada juez y cada fiscal tiene un equipo con el que trabaja. La interpretación de cada una de las causas está dado por las doctrinas que ellos aplican y, por supuesto, por los códigos que siguen. Pero miremos el caso de Claudio Bonadío, una especie de llanero solitario, un hombre muy particular, como alguien que tiene sus propios tiempos y sus propias reglas. No hay nadie que, por ejemplo, marque sus tiempos, incluso en los momentos más particulares y frente a un escenario político que pareciera ir para otro lugar, después de las PASO, eleva a juicio oral la causa Cuadernos. Quiero detenerme un segundito, por más que ustedes sepan en general que se trata de una causa histórica para la justicia. Creo que después de la causa Cuadernos, y por supuesto hubo otras antes, la justicia argentina tiene un enorme desafío. Nada será como antes, después de la investigación en esa mega causa. ¿Por qué? Son 172 los procesados. No, ni 1, ni 2, ni 5, ni 10, como están en los juicios orales hoy. 172. La mayoría son empresarios. Casi por primera vez, salvo excepciones, por supuesto hacemos una generalidad en este caso, los principales empresarios de la Argentina son acusados de pagar coimas, porque ustedes saben que para que los funcionarios sean acusados de delitos, tiene que haber en este caso un ámbito privado que ha pagado coimas. La mayoría son empresarios. Y por supuesto hay 31 arrepentidos. Y me detengo un segundito. Los arrepentidos, esta figura que ha sido aplicada por primera vez en la Argentina para causa de corrupción, deberán ser validada en la etapa de los juicios orales. Ahora llegamos ahí. Decimos que en la etapa de instrucción ha sido súper valiosa, porque ustedes se imaginen que para un fiscal y un juez en la justicia federal funciona de esa manera, investigan a la par. Es muy difícil a veces conseguir las pruebas para determinar un presunto delito, que es lo que se necesita para luego elevar la causa a juicio oral. Los arrepentidos han dicho que ellos formaron parte de la trama del delito, que ellos pagaron sobornos, que ellos, como en el caso de Manzanares, constituyeron sociedades, compraron bienes, lavaron dinero, adquirieron y pagaron sobornos, en otros casos. Adquirieron bienes cuyo dinero venía de los sobornos. Y la figura del arrepentido es fundamental y también es un antes y un después para la justicia argentina. Esto tiene que ser bien entendido por la ciudadanía porque, reitero, el paraguas sobre el que quiero hacer este comentario tiene que ver con eso. ¿Es posible combatir la pobreza sin combatir la corrupción? ¿Podemos pensar en una sociedad más justa, con menos pobres, teniendo eso como la emergencia nacional, con dirigentes investigados por corrupción?
o en medio de juicios orales? Es una buena pregunta para constituir o para pensarnos como sociedad y en un país un poco más justo. En ese sentido, los arrepentidos estarán custodiados probablemente, porque así lo marca la ley, por quienes posiblemente también gobiernen. Ahí hay un tema muy interesante y que será insólito a la vez, pero eso quedará para después. En el mientras tanto, los jueces siguen actuando y tenemos que dividir la justicia en dos momentos. Las causas de corrupción del gobierno anterior casi terminaron su etapa de instrucción, en su enorme mayoría. A saber, estamos en medio del juicio oral de la ruta del dinero K, ustedes saben, Lázaro Báez, los contadores Chueco, Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña, Federico Láscar, el financista, Fabián Rossi. A partir de la financiera SGI La Rosadita enviaban dinero al exterior. Ese juicio es uno de los que está en pleno debate oral. Fariña tiene que volver a declarar ahí como arrepentido. Sigamos. La cuestión es que, en definitiva, los jueces tienen decisiones propias y da la impresión de que ahora vendrá la etapa probablemente en que se investiguen las causas de este gobierno, en la etapa de instrucción. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en los tribunales orales. Por eso es importante. Hola Diego, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Todo Hugo. bien? Es importante tener a alguien como Daniel Sapsay, porque la experiencia de alguien que es constitucionalista permite mirar un poco más allá de esta foto que hoy tenemos delante nuestro y que nos preguntamos: ¿qué harán los jueces con la causa de corrupción frente a lo que viene? ¿Qué harán? ¿Cómo se moverán? ¿Actuarán como una corporación? ¿O actuarán como la sociedad de algún modo les demandó y ellos ejecutaron, es decir, instrucciones que van a un debate oral? Como les decía, la etapa de los juicios orales empieza, en muchos casos ya está transcurriendo. Obra Pública, Cristina Fernández deberá declarar como acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Y en otras causas, por ejemplo, Cuadernos o Tesuri y los Sauces, que irán a juicio oral seguro el año que viene, aparecen allí algunas señales. Les cuento una que es anecdótica, aquí lo marcamos, pero en este sentido vale la pena por ir reiterarlo. Ustedes saben que la cantidad de expedientes de esa investigación, o Tesuri y los Sauces, dos sociedades a través de las cuales se cree que se lavó el dinero de la corrupción, están en el edificio de la Armada. El Tribunal Oral Federal número 5 dice que todavía no puede adquirir esos instrumentos físicos, por lo tanto es muy probable que esa causa vaya a juicio oral el año próximo. Ahí tenemos un dato. Sin embargo, en el Tribunal Oral Federal número 2 se desempeña, como les decía, la causa de la ruta, de la obra pública, y en el Tribunal Oral Federal número 4 la causa de la ruta del dinero K. En el 7, y ahora vamos a ver quiénes lo componen, estará la causa Cuadernos. Y en el 5, como les decía, las causas Otesuri y los Sauces. Cuando uno consulta las fuentes, estos jueces en general, hombres que se juegan su prestigio cuando dictan una condena, cuando dictan una sentencia, son muy desconocidos en general, como la mayoría de los jueces de instrucción, se juegan su carrera en una maquinaria judicial que ya les pasó la pelota de la etapa de instrucción a la que les corresponde dictaminar a ellos. Con lo cual, ahí es donde me parece que tenemos que mirar el escenario. Pero reitero, es muy difícil que la maquinaria judicial pueda frenarse. Es más, frente a cierta preocupación ciudadana sobre el accionar judicial, es una de las instituciones, también junto con la de los periodistas, que más prestigio ha perdido en los últimos tiempos. Ellos quieran revalidar sus elementos morales y sus valores
profesionales, evitando que la impunidad sea una condición natural de las causas de corrupción en la Argentina. Puede pasar, y ahí es donde tenemos que estar atentos, ciertas demoras, ciertas nulidades aceptadas, ciertos cuestionamientos de la defensa, que es parte, por supuesto, del juego de los procesos judiciales, que puedan obstaculizar de algún modo o impedir que los juicios, que como en el caso de Cuadernos, se instruyó en 1 año y algunos meses, esas causas demoren muchísimos años más. Margarita Stolbizer acá habló de lo que pasó en el caso de la venta ilegal de armas durante el menemismo. 15 años y otros casos que podríamos remitirnos para explicar por qué muchas veces se demora tanto, y ustedes saben que la justicia lenta no es justicia. Por lo cual, lo que me parece es importante seguir es el accionar de esos tribunales, el avance de esos juicios. Se supone que la ruta del dinero acá debería tener un veredicto antes de fin de año. ¿Lo tendrá? ¿Los jueces son conscientes de la demanda social? Que no es posible que por más que la elección pueda cambiar y los dirigentes puedan ser otros, hay una demanda ciudadana que exige de parte de ellos un compromiso efectivo. No está en duda eso, digo, es la pregunta que hoy nos planteamos. Ahora bien, el sistema judicial, por suerte, tiene también otras garantías. No es un sistema perfecto, lo sabemos, todos los sistemas son imperfectos, pero hay una garantía que es importante y está dado por el rol de los fiscales. Los tribunales orales en sus juicios tendrán fiscales acusatorios y los fiscales nos representan a nosotros. Los fiscales representan al Estado. Los fiscales son los que tienen que acusar. Los fiscales serán los que digan, y esto ahora Sausay me corregirá si estoy cometiendo un error técnico, si hay que cuestionar la declaración de un arrepentido, si es necesario que el arrepentido declare, porque ahí está la cuestión. Por supuesto que ningún arrepentido va a declarar en su contra porque va a tener una doble pena, falso testimonio, pero va a ser cuestionado seguramente. No porque tenga el diario del lunes, sino porque la experiencia se lo indica. Ya fueron cuestionados los arrepentidos e imputados colaboradores en las etapas de instrucción. Entonces, los fiscales le dirán a sus arrepentidos o a los arrepentidos en las causas que ellos instruyen, investigan y acusan, si es necesario que declaren o no, porque las nulidades van a llegar. Y el otro tema es el de las prisiones preventivas. Por supuesto que se va a revisar la doctrina Irurzun. Por supuesto que Alberto Fernández lo dejó de manifiesto. Que las prisiones preventivas son una excepción, es decir, que las personas deben estar detenidas cuando obstaculizan la justicia o cuando hay peligro de fuga. Y en muchos casos pueden ser revisadas con la correspondiente jurisprudencia que avale la garantía de alguien que puede estar en libertad siendo juzgado. Ahora, ¿cómo actuará el resto de los jueces? Bueno, ahí aparecen jueces como Ariel Lijo, ustedes saben, es uno de los jueces que además es docente, o Sebastián Casalelo, o Julián Ercolini, que más allá de las opiniones de Alberto Fernández, son previsibles en cuanto a su actuación. Otra jueza con identidad propia y sus métodos particulares, porque, claro, tiene muchos años en los tribunales federales, es María Servini. Ella conoce y tiene buena relación con Alberto Fernández, incluso con Macri. Canicova Corral quiso congraciarse con Alberto Fernández, pero en Comodoro Pi lo ven más cerca de la jubilación que otra cosa. Y la nueva jueza, la que se incorporó durante este gobierno, Capuchetti, una mujer muy técnica que fundamentó sólidamente la decisión sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa. Así como durante los gobiernos de Néstor y de Cristina no se pudieron parar los juicios de lesa humanidad, tampoco serán imparables los juicios de la corrupción del anterior gobierno. Y probablemente, y no descubro nada, avanzarán las instrucciones sobre las causas de este gobierno.
Obra pública, decía, ruta del dinero local, los sauces o Tesur, son imparables porque, terminada la etapa de instrucción, ningún juez arriesgará su propio prestigio para cambiar esta idea si es que efectivamente merecen una condena. Las pruebas están, los expedientes están alimentados por los testimonios y por las pruebas recogidas durante varios años en la mayoría de esas causas. Pero nosotros tenemos que seguir de cerca el accionar de la justicia, porque no habrá manera de pensar en una sociedad que progrese y que pueda terminar con su mal mayor, que es la desigualdad y la pobreza, sin que puedan constituirse sobre valores morales más altos. Esa es una de las asignaturas más importantes que me parece nos queda por delante como argentinos. Pensar en una dirigencia con una moral alta, capaz de enfrentar, mirando a los ojos, la pobreza y la desigualdad social. Hablando de la justicia, claramente hubo una decisión, Cecilia, que quiero que nos expliques, de la Corte, con respecto al IVA y con respecto a ganancias. Así es, fue este mediodía, día de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y salen con esta resolución los magistrados que lo que dice es, le da la razón básicamente a las 15 provincias que fueron con su reclamo a la Corte. Esta resolución judicial, acá lo vemos, le pone un freno a 2 decretos de Macri, 2 decretos post-paso. ¿De qué hablaban estos decretos? Bueno, buscan la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias. Y lo que dijo hoy la Corte es que esto no puede afectar los fondos de las provincias. Acá estaba el reclamo de estas 15 provincias. Dice que el efecto fiscal lo tiene que asumir el Estado Nacional. Esto lo dijeron por mayoría Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la mayoría que firmó esta decisión. Y ahora hay que estar atentos porque se viene la decisión en el tema de los congelamientos de los combustibles, otro de los casos donde varias provincias reclamaron y llegaron al máximo tribunal para ver qué les dicen, ¿no? O sea, hay que seguir atentos porque este es un revés para el Estado, claramente, pero se viene probablemente otro en no demasiado tiempo más. Recordemos, la Corte no tenía planificado tener medidas de impacto fiscal en este segundo semestre. Ahí lo vemos. Habían fallado respecto de casos de impacto fiscal en el primer semestre con temas jubilados, por ejemplo, pero para este segundo semestre no lo querían hacer. Bueno, las decisiones post-paso que tomó Macri impusieron estos reclamos de las provincias que llegaron ahí al Palacio en Talcahuano y los magistrados tuvieron que decidir. Bueno, claramente Cecilia nos explicó esta decisión de la Corte. ¿Qué significa políticamente y también jurídicamente, Sapsay, esto? Bueno, yo creo que lo primero es la decisión de Corte jurídica. Yo lo encuentro fuerte por una cuestión muy sencilla. Todo lo que es fiscal, todo lo que es impositivo, debe ser decidido por ley, que se llama el principio de legalidad. Tanto es así que una de las materias que están vedadas para el presidente en el dictado de decretos de necesidad de urgencia, aún en circunstancias excepcionales, es la materia fiscal. Entonces, la materia fiscal no implica solo crear impuestos, implica todo lo que tiene que ver con la modificación, con la distribución, es decir, toda la materia impositiva. Acá eso es lo que se está juzgando. Entonces, evidentemente, hay un salto por sobre lo que la Constitución dice en materia de legalidad impositiva. Ahora bien, desde el punto de vista político, a mí me llama la atención que la Corte haya fallado en un tiempo récord dictando medidas cautelares. Si la Corte no tiene plazos para el dictado de sus sentencias, tema que para mí debería ser modificado, pero quienes lo justifican, porque dicen es el máximo tribunal, tiene que tener la muñeca política, porque finalmente es una autoridad política en sentido lato, para decidir cuándo una sentencia es oportuna o no para su dictado. Yo creo que no era el momento oportuno para dictarla y además sorprende que plazos, 15 o 20 días creo que le tomó dictar esa sentencia, que son realmente exprés para la Corte Suprema, porque hay temas muy importantes que duermen durante años y uno dice, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué en este momento con esa velocidad tomó una decisión
que en un momento tan difícil para las finanzas públicas, en una transición política tan dura y con un gobierno que tiene tantas dificultades para poder llevar a cabo un fin de mandato que es duro, ¿por qué produjo una sentencia de esta característica que, repito, en lo jurídico, a mi modo de ver, no puede ser discutida? Claro, es interesante, ¿no? Porque lo jurídico parece siempre estar vinculado con lo político, o porque corresponde o por la propia suspicacia que como sociedad tenemos a partir incluso de lo que veníamos comentando. ¿Cómo lo analizas, Diego, esto? Es decir, lo económico y lo político, ¿perjudican al gobierno y cómo se sigue para vos desde esa perspectiva? Yo creo que la Corte toma una decisión porque puede. Porque el gobierno en este momento es un momento de debilidad y puede imponer un fallo que seguramente con un gobierno electo, fuese Macri o Alberto Fernández, le costaría más. Entonces, primero creo que aprovechó políticamente el momento para hacerlo. Segundo, el impacto en las finanzas públicas, si bien es del orden de los 30, 35 mil millones de pesos, eso es un poquito, es digamos una mancha más al tigre. La verdad que le va a complicar alcanzar las metas a fin de año el gobierno, ya las metas que se era propuesto con el Fondo Monetario no se iban a lograr, es decir, este déficit de 0,5% del déficit primario. Nos vamos a ir casi al 1, con esto vas a estar seguramente en el 1. Entonces, no te diría que el impacto económico está relevante, creo que tiene otras urgencias. El gobierno, por ejemplo, es el tema reservas, es el tema que el 10 de diciembre tal vez no esté, y además el fondo ya había pospuesto el desembolso de 5.400 millones, con lo cual es una piedra más en el zapato que ha sido clásico de todos estos 4 años, ¿no? La verdad que esto nos sorprende, como te digo. Como un ida y vuelta, digamos. Peor fue el fallo cuando arrancó el gobierno en diciembre de 2015 por el tema del ANSES. Ese fue más impactante. Roma, sos sociólogo. Sí, soy sociólogo. ¿Cómo entendés este tipo de decisiones, estas idas y vueltas o los desacuerdos entre la política, la justicia? Parece que por momentos nos autoboicoteamos y como sociedad somos muy anárquicos. ¿Cómo se ve desde tu mirada como sociólogo? No, bueno, me parece que la independencia de poderes tiene esa autonomía que a veces no coincide, no va en la misma línea lo político, lo judicial, digamos, y lo legislativo. Me parece que ahí hay que entender que en parte el juego de la democracia implica esa independencia de poderes y que las tensiones, las distintas disputas de poder hacen que distintos organismos, o en este caso de instancias estatales, tengan su autonomía. Y ahora voy a volver a la justicia, porque de algún modo la justicia y la economía, porque son los temas de fondo en definitiva, Sapsay, pero entiendo que las encuestadoras trabajan casi bajo la metodología o la disciplina de la sociología, mejor dicho. ¿Qué están diciendo de lo que viene? Porque claro, el otro día Palladini, quien suele venir acá, en una nota de Clarín explicaba el desacierto de la mayoría de las consultoras respecto a las PASO por la cuestión metodológica. Pero hoy por hoy, habiendo hecho esa autocrítica, ¿estamos más cerca de saber qué es lo que puede pasar en 27 días, 26 días, digamos? Sí, más allá de la discusión técnica y de, como vos decís, la autocrítica que digo, como parte de los consultores hemos hecho, hemos discutido, digamos, no como mea culpa, sino como discusión y enriquecimiento de lo que significa trabajar con la opinión, con la distancia que eso conlleva del comportamiento humano, digamos, ¿no? Entonces, eso es una complejidad, después hay distintas cuestiones técnicas que hay que discutir. Yo creo que sí, que digamos, después de las PASO, el escenario de alguna manera se ha acomodado, reacomodado, y en ese sentido hay un parámetro un poquito más firme para tener en cuenta. Y en ese sentido, el milagro que propone el gobierno está lejos de acuerdo a tu mirada, de que ocurra, o es posible y a su vez ya, digamos, es irreversible ese más de 50 que los sectores de la oposición dicen que tendría Alberto Fernández. Yo creo que el gobierno tiene un doble desafío, que es sumar y lograr que Alberto Fernández reste casi 5 puntos en intención de voto. Eso está claro, pero digo, ¿es posible? Yo creo eso? que es muy difícil hoy, sobre todo pensando en la coyuntura económica, digamos, ¿no? Con un 35% de pobreza, con un reclamo muy fuerte que se notó en la elección PASO, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, con este esquema económico es muy difícil seguir 4 años más, ¿no? Correcto. Entonces me parece que en ese sentido revertir las tendencias es muy difícil.
Bueno, hoy habló Macri en Córdoba, se lo vio de otro modo, no sé si ustedes pudieron escucharlo, pero tenemos un corte para que lo sigan, porque habló desde el punto de vista, te diría hasta corporal, de otra manera allí en la provincia de Mediterránea. Escuchá. Se viene una etapa de crecimiento en la Argentina, se viene una etapa de desarrollo del empleo, de mejora del salario, y con eso el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Sí, estamos convencidos de que esto que estamos haciendo vale la pena. Yo estoy convencido, creo que este es nuestro país donde queremos vivir con otros chicos que crezcan en forma sana a partir de la cultura del trabajo. Y si trabajamos juntos como lo hemos hecho estos 3 años y medio, vamos a seguir resolviendo los problemas que arrastramos hace décadas y que no nos han permitido crecer como merecemos y como podemos. Así que estoy acá convencido más que nunca después de tocar esto que es concreto, que es de verdad, que sí se puede, queridos cordobeses. Fuerza, fuerza que juntos lo sacamos adelante. Gracias a todos. En otra parte del discurso decía que se sentía cordobés, que era cordobés por adopción. Se lo nota, bueno, por supuesto está en plena campaña, con alguna actitud más positiva. Pero Alberto, de un modo moderado, si se me permite la expresión, hablaba y se refería a el paro de aerolíneas y a los sindicalistas con este mensaje hoy mismo. Yo estoy decidido a poner de pie nuevamente Aerolíneas Argentinas. Yo creo en la línea de bandera, yo creo en la necesidad de que Argentina tenga una aerolínea argentina. Yo confío mucho en los que trabajan en Aerolíneas Argentinas y lo que les pido, siempre se los pido, no ahora, es que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón, yo sé, porque ellos también son víctimas del descuido del gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritarias y vive postergando a los que trabajan. Pero si es que mi palabra les sirve y les pesa, yo les pido por favor que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre empezaremos a construir otra historia. Por lo tanto, si pudiéramos hacer algo, y le estoy contestando, hablándole a usted y hablando con el corazón, si podemos hacer algo para que no tengamos un conflicto el fin de semana y los vuelos salgan, yo se los voy a agradecer enormemente, porque van a estar ayudando a construir esa nueva Argentina. Pero también quiero decir, entiendo muy bien el reclamo que tienen, porque ellos han sido tan maltratados como todos los trabajadores en Argentina. Southside habla como presidente Alberto Fernández, el 10 de diciembre. Sí, yo creo por un lado que es constructivo, porque en general lo que hemos visto hasta ahora más bien iban en el sentido de atizar el fuego, no de atemperar los ánimos. Y esto me parece un discurso que es muy positivo, que está pensando en el interés general. Pero de alguna manera lo de hablar como presidente es que se debe venir las cosas, que esto le puede suceder a él. Ah, ¿no? correcto. Está mandando un mensaje. Me parece que no es el primero que da. No es el primero. Hay que salir de las calles, Eso. con su momento. Y a propósito de eso, hay mucha bolilla no le prestaron, porque la Campe siguió, ninguna. Entonces, quiero preguntar, a partir de la experiencia y de la mirada jurídica, ¿es posible que un Alberto en contra de los acampes o en contra de los paros indiscriminados, como hoy señaló, pueda gobernar o estará tan tironeado por otros intereses que tendremos por delante una situación tan incierta como vivimos muchas veces hasta aquí? Digamos que es un tema mucho más político que jurídico. Lo Sí. que yo veo hasta ahora es que nadie ha podido realmente poner un fin a esta situación tan anárquica. Porque en realidad no se resuelven los conflictos, pero lo que encontramos es que cada vez la Argentina se muestra como más imprevisible, el ciudadano común aparece como el que realmente paga el pato de todo esto, al mismo tiempo da la impresión de que se ha transformado en una suerte de actividad, el hacer piquetes, el hacer acampes. Uno se pregunta cómo tanta gente tiene tiempo para acampar, en fin. Todo el uno. Y más allá de que se han elaborado protocolos, de que por el otro lado se ha atizado el fuego, es decir, esto es manejado políticamente, no solo no hemos salido de la encrucijada, sino que yo creo que se ha agravado cada vez más. Claro, porque la crisis social se explica, en su reacción de dos modos. Más allá de cualquier utilización, uno sabe que la gente que va a acampar son sectores realmente empobrecidos, postergados. Ahora, hay una dirigencia, una burocracia sindical cuyos sueldos demuestran que viven mucho mejor que incluso muchos de nosotros que laburamos bastante.
¿Y cómo se explica, digamos, ese tipo de dirigencia? Digo, ¿eso alguna vez, y ahí desde el punto de vista judicial, podrá modificarse o estaremos condenados, digamos, a cierta burocracia sindical que nada tiene que ver con los intereses que representa? En el primer punto que siempre nos hemos preguntado muchos es cómo llegaron a amasar semejantes fortunas. Por eso. ¿Cómo puede ser que se trate de sindicalistas que también sean empresarios? Es algo, creo, único en el mundo. Yo cuando viajo en congresos de derecho que han estado en Argentina, me preguntan sobre esto que es tan paradojal. Digamos, eso por un lado. Por el otro, hay que reconocer que durante este gobierno fue la primera vez que hemos visto a importantes sindicalistas que fueron detenidos, que están siendo enjuiciados. Pienso en el Pata Medina, en el Caballo Suárez. No son muchos, pero jamás se los había tocado. Ahora, lo que da la impresión que también desde el lado judicial el poder de estos señores es tan grande que se llega hasta determinado punto, en los más importantes, el caso de Moyano, lo digo directamente, y se paran las investigaciones. De cuando hablaba en el editorial. ¿Y por qué? Bueno, eso me pregunto. Yo no tengo realmente. Es decir, tienen me tanto... llama la atención. Me llama la atención y en muchos casos también hemos encontrado abiertamente, en el caso de La Plata, jueces que son cómplices, que están vinculados, digamos, a esa maquinaria. Claro, inclusive con bueno, con hay dos jueces separados de su cargo. Exactamente. Bueno, el caso de Carzoglio. Y Ordoqui, vinculado con Barra Bravas, también fue llevado a un jury. El caso de Carzoglio, además, lo que fue para mí muy sorprendente, que el expresidente Duhalde haya sido el abogado de Carzoglio. Claro. ¿No? Evidentemente estamos hablando de una estructura de enorme poder. Con lo cual, dígame que en la editorial más o menos planteamos un escenario de una Argentina muy contradictoria. Muy contradictoria y muy difícil de gobernar, por no decir ingobernable, porque quiero generar optimismo. O sea que, más allá de quién vaya a ser presidente, da la impresión, todos los pálpitos y las diferencias es que sería el caso de Fernández, lo que yo deseo, independientemente de qué lado yo pueda estar, es que esto se pueda realmente converger hacia una solución y no tomar una posición en función de la afinidad política, sino pensar en lo que el país necesita, que es superar estos cuellos de botella, ¿no? Falcone, ¿se puede modificar esta situación de estos sectores que siempre exigen y muchas veces lo hacen desde lugares enriquecidos prácticamente y no desde intereses de sectores necesitados? Se terminó la plata. Yo lo escuchaba recién a Alberto Fernández plantear algo que, primero, que la necesidad de una línea aérea bandera es uno de los pocos países en el mundo, junto con Italia, que tiene línea bandera que no sirven absolutamente para nada. El mundo le pertenece a las low cost, con lo cual nos impone a todos los argentinos el costo de sostener privilegios que el mundo no reconoce. Entonces, perfecto. ¿Eso va a salir de dónde? Del bolsillo del Estado. Y el Estado no tiene más plata. Terminamos con las privatizaciones. Terminamos en un default, después vinieron la década que gracias a las hojas se hicieron reservas, se gastaron las reservas, se gastaron todas las inversiones y ahora el gobierno de Macri, para suavizar el ajuste, tomó deuda. Ya no hay más espacio ni para pedirle ni siquiera al Fondo Monetario. Lo que viene, y acá diciendo con el presidente que habla de una mejor Argentina, aún ganando Macri, viene una Argentina de ajuste. Viene una Argentina de ajuste con Macri, sin Macri, con Alberto, sin Alberto. ¿Y lo acompañarán estos sectores tan reaccionarios que siempre están esperando cualquier situación o cualquier negativa a sus reclamos para salir a las calles o lo que fuere? Yo veo muy complicado. Muy complicado. Muy complicado para los pilotos de aerolínea, para Digo, la pero campaña. ¿es para el peronismo, digamos, un lugar más negociable con estos sectores o es lo mismo que pasó con este gobierno? Bueno, Duhalde, peronismo clásico ortodoxo, terminó con Costecchi y Santillán. Digamos, no me extraña que el peronismo tenga que aplicar una política mucho más represiva de la que le vimos al actual gobierno para poder sostener lo que va a ser un ajuste en toda regla si es que quieren preservar las joyas de la Argentina, que es vaca muerta. ¿Roma? No, yo digo, me pregunto si en esta coyuntura hay condiciones de posibilidad para un nuevo ajuste. Me parece que eso es una pregunta que queda abierta. Me parece que la crisis económica y social, lo que hoy están planteando es que no hay condiciones sociales para otro ajuste, digamos. ¿Quién va a cargar con el costo del ajuste? Digamos. Y en este sentido, creo que estamos en un momento de una puja distributiva donde los mercados, los sectores dominantes intervienen todos los días y los sectores de los trabajadores o los sectores populares no intervienen, salvo en estas acciones como los acampes, los cortes. Me parece que hay que entenderlo un poco en ese sentido. Me parece que hoy los sectores populares, y de alguna manera coincido con lo que decían respecto de las dirigencias sindicales, han
han pactado de alguna manera la gobernabilidad a las dirigencias sindicales y quizás uno podría decir desoyendo parte de lo que son las demandas por abajo. Ahora, me parece que pensar que lo que viene es un ajuste, ya sea con Macri, con Alberto Fernández, ahora lo que hay que pensar es si es posible eso, ¿no? Y si es posible, bueno, bajo qué consecuencias. Tenemos un último momento. Después con Cecilia vamos a contar los jueces que les toca enfrentar los juicios orales próximamente. Pero esta información la damos como primicia aquí en 4 días y tiene que ver con el cambio en la defensa, atención, de 2 personas muy importantes que están siendo enjuiciadas en la ruta del dinero K. Se trata de Leandro Báez y de Melina Báez. Acaban de cambiar su defensa en medio del juicio, un episodio que no es habitual y que también indica un cambio en la perspectiva y en la estrategia judicial. Y estamos en línea con el nuevo abogado defensor de Leandro Báez y Melina Báez, es Alejandro Bandini, del estudio Baldini Herrera y Asociados, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, entiendo que acaban de asumir la defensa, el patrocinio de Leandro y de Melina Báez. Sí, conjuntamente con la doctora Yamila Granero, a partir del día de mañana asumimos la defensa técnica en esta etapa de juicio oral, tanto de Leandro como de Melina. Y bueno, mañana tenemos ya la primera audiencia y bueno, nos abocaremos a esclarecer un poco más los hechos. Estamos en plena etapa de debate con testimoniales y bueno, previendo un cambio, sí, seguramente un cambio en la estrategia en cuanto a ampliar declaración de Leandro. Hay hechos que no están claros, la imputación no es precisa, por lo menos respecto a Leandro y a Melina. Entendemos que realmente no está probado la responsabilidad tanto de Leandro como de Melina. Acá debemos ser coherentes y retrotraer los que se le están imputando hechos que tenían 19, 20 años. Y realmente no encontramos, por lo menos, Entiendo. que llevamos estudiando esta causa que realmente es voluminosa. Entiendo, Baldini. Tanto de Leandro como de Melina. Entiendo, y es parte, veo, de la estrategia que ustedes van a proponer. Entiendo que van a declarar ambos en el juicio, van a pedir la ampliación de la declaración. Ahora bien, me llegó la información de que Austral Construcciones y otras empresas del llamado Holding Báez se están vaciando en este momento. ¿Es así? Bueno, eso hoy por hoy preferiría mantener reserva, lo estamos investigando, es un hecho que preocupa. Pero no lo puede descartar, digo, no puede negarlo. No es que no es que no lo podemos descartar. Lo estamos investigando, estamos reuniendo las pruebas porque las vamos a presentar no solo ante el Tribunal Oral Federal, sino ante el juez de la quiebra. Tenemos fundados elementos y ya con documentación probada en un grupo de profesionales que de manera sistemática están vaciando Austral, vendiendo rodados, vendiendo máquinas, y esto es algo que a Leandro le preocupa, no solo en su carácter de imputado en esta causa, sino en su carácter de director de la sociedad anónima, y obviamente sí lo vamos a llevar a la justicia y vamos a ir hasta fondo en esta cuestión. 2 últimas, le agradezco la brevedad, Baldini. Estamos hablando con el flamante abogado de Leandro y de Melina Báez. ¿Cómo es la relación de Leandro, de Melina, con su padre, con Lázaro Báez? Y a la vez, ustedes están también defendiendo, entiendo, a Leonardo Fariña, que es un arrepentido en esa causa. ¿Fariña no los acusó a los Báez? Bueno, vamos a dividir la respuesta. La relación que tienen tanto Leandro como Melina con sus padres hoy por hoy es una relación distante, y esto entiendo que es a raíz de que se ha diezmado esta familia. Los hechos son de público conocimiento. Están peleados, digamos. Bueno, están distantes, están distanciados, pero bueno, como toda relación de padre e hijo, en algún momento estoy seguro que se encontrarán, hablarán y solucionarán sus problemas. En cuanto a alguna presunta incompatibilidad, no tenemos la defensa del señor Fariña
la asumió el doctor Roberto Herrera. No tenemos intereses contrapuestos en cuanto a la defensa de Fariña con la defensa de Báez. Obviamente hay muchos elementos que sí lo vamos a aportar, otro ya está en plena etapa de prueba en debate, pero bueno, creo que de ahora en más la posición de estos dos jóvenes va a cambiar. Encontramos que lo único por el cual se le puede imputar es ser beneficiarios de una cuenta en el exterior, y para conocimiento de todos cualquiera puede ser beneficiario, aún inclusive contra tu voluntad. Ese sería el único tema que se le puede, hecho que se le puede imputar. Alejandro, eso lo debemos probar en esta etapa de juicio, obviamente. Alejandro Baldini, defensor, acaba de asumir el patrocinio de Leandro y Melina Báez. Gracias por el contacto. Gracias, Hugo. Hasta luego. Y a propósito de la justicia, hoy supimos de novedades también en el marco de las investigaciones contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esa información la tiene Cecilia Devana. Sí, Hugo, así es. El juez Claudio Bonadío vuelve a ser protagonista. En menos de 10 días vuelve a negarles la posibilidad a López y de Sousa de que salgan de prisión. ¿Cómo fue esta vez? Bueno, fue en el caso de del Acueducto del Sur, ¿no? Ahí vemos, rechazó la exención de prisión, es la segunda negativa en 10 días. El jueves va a haber una audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi los van a escuchar respecto de la situación en Cuadernos de las Coimas. Recordemos, tanto López como de Sousa están procesados ahí por lavado de dinero en la compraventa de qué sucede en la causa de Cuadernos, pero lo más significativo es que va a sumarse probablemente esta negativa de Bonadío a la exención de prisión, en este caso de acueductos en el sur del país. Una causa que en algún momento sonó, pero que después quedó muy oculta, pero bueno, Bonadío decidió negarles la excarcelación en este caso, con lo cual ahí probablemente el jueves haya movimientos, tanto en el caso de Cuadernos como en este caso de acueductos. Recordemos algo, López y de Sousa hace 2 semanas tuvieron una muy buena noticia por parte de la justicia. La jueza María Eugenia Capuchetti, vos la mencionabas antes, fue quien dijo que no había habido delito en cuanto al presunto desprendimiento que ellos habrían buscado del grupo Indalo. Esto habilitó que ellos quedaran a un paso de la libertad. El Tribunal Oral Federal 3, que los juzga por la deuda de combustibles, los escarceló, pero Bonadío les había dictado la preventiva en este caso de lavado. Volvió a rechazar esa excarcelación ahí, ahora lo va a dirimir la Cámara y ahora se suma este nuevo revés de Bonadío en el caso de los acueductos, del que seguramente más adelante vamos a estar hablando. Seguramente, y uno de los temas, y ahora vamos a terminar con Diego Falcone, porque algunos dicen que el dólar se puede ir a 80 para fin de año y el año que viene puede estar en cualquier número. Quiero saber si él sigue el comportamiento del dólar y le quiero preguntar también a Roma, ¿qué es lo que va a pasar en este octubre que hoy comienza? ¿Será un mes de locos? La actuación en los comicios, que es un momento de celebración, definirán un poco el comportamiento y el humor argentino en un ratito. Antes voy a compartir con el doctor Sabzai algo que habitualmente no se hace, pero que nos parece interesante porque muchas veces uno no conoce a los jueces que forman parte de los tribunales orales. Recordemos que es la instancia en donde finalmente hay un veredicto sobre las causas de corrupción. En la causa Vialidad, en donde Cristina Fernández y 15 imputados más están siendo enjuiciados, recordemos 51 hechos de presunta corrupción en la obra pública, el holding Báez no terminó las rutas, digamos, licitaciones dudosas, una serie de irregularidades investigadas en la etapa de instrucción por el fiscal Policita y el juez Julián Ercolini. El tribunal 2 está compuesto, fíjense ustedes, por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso. Si querés sumar algo, por supuesto, Cecilia y Sabzai también. Yo no sé si usted es proclive, Sabzai, o es correcto, pero me interesa tu perspectiva. Como periodistas sabemos que nosotros tenemos que contar y mostrar, y sobre eso no hay ninguna distinción, pero en que se conozcan los jueces que tienen que nada menos que decidir sobre causas que se sigue desde toda la ciudadanía sobre hechos de corrupción. Antes de ir al otro tribunal, ¿qué piensa? Mire, a mí me parece fundamental, pero además de eso, no olvidemos que con la reforma del 94, todo lo relacionado con designación de jueces, es decir, el acuerdo del Senado y la elevación de los pliegos una vez que el Ejecutivo nombra, se transformó en algo público. Antes era analizado en secreto
en sesiones reservadas del Senado. Hoy es todo lo contrario. Los pliegos son públicos, se discuten en audiencias públicas, puede haber participación del público, valga la redundancia, en las sesiones de las comisiones respectivas. Por lo tanto, conocer los antecedentes que son públicos de aquellos jueces que van a intervenir en causas tan importantes, no solo me parece bien, me parece necesario, es algo higiénico, digamos. ¿Y coincide usted en que ningún juez va a cometer tamaña, digamos, error o va a borrar con el codo lo que viene escribiendo con la mano, digamos, o lo que se ha escrito en la etapa de instrucción a la hora de tomar una decisión respecto del cambio político? La verdad que no lo puedo afirmar, pero es el deseo que uno tiene, es lo que uno espera de los jueces de la República. Correcto. De ahí afirmar, realmente no tengo La Argentina es un país incierto. Miremos otros tribunales, la composición de las causas. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal número 3, vos lo mencionabas recién, Cecilia, en la causa Oil Combustibles, allí Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray, por administración fraudulenta contra el Estado a partir del desvío, del no pago de impuestos en la empresa Oil Combustibles. Miren el nombre de los jueces: Andrés Fabián Basso, Fernando Machado Peloni y Javier Feliciano Ríos. Ellos fueron los que dijeron que estaba bien escarcelar a López y de Sousa. Uno de los argumentos, corregime Cecilio, amplíalo, tiene que ver con que se cumplió el tiempo por lo cual estuvieron detenidos. Recordemos que en otra causa estuvieron detenidos, pero fueron sobreseídos. Y en ese sentido, el tribunal entendió que el tiempo era suficiente para la detención. Sí, esos tomaron básicamente los argumentos de Capuchetti, que había sido muy contundente en su resolución, dando cuenta de que no se habían encontrado elementos que probaran la hipótesis de que habían intentado desprenderse de su compañía, ¿no? De forma fraudulenta. ¿Y el caso de Basso? El caso de Basso, te explico, Basso está en este es su tribunal de origen, el 3, pero participa en el 2 porque reemplaza a Jorge Tazara, que lamentablemente, recordamos, falleció en febrero de este año. Por eso también se demoró el inicio del juicio de obra pública. Bueno, Andrés Basso fue sorteado por la Cámara para reemplazar a Basso. Y respecto del Tribunal 2, te hago una aclaración para completar. El Tribunal 2 fue quien en diciembre de 2015 condenó a 28 acusados por la tragedia ferroviaria de Once, lo que se conoce como 11-1. Estaban Schiavi, Jaime, los hermanos Sirigliano, entre otras personas, junto al motorman Marcos Córdoba. Digamos, apuntaron a toda la cadena de responsabilidades en la tragedia ferroviaria en la que perdieron la vida 52 personas. Por su fruto los conoceréis. Digamos que el antecedente del top 2 es correcto respecto a una de las tragedias más graves que tiene la historia argentina. Miremos la composición de otros tribunales en causas claves de corrupción para saber qué es lo que puede pasar. Ruta del dinero acá, Tribunal Oral Federal número 4. Este es el primero de los juicios. Yo siempre digo que si fuera una serie de Netflix sería como la segunda temporada, porque en verdad este juicio necesitó del delito precedente, que es el dinero quitado del Estado, digamos, a través de sobornos, que finalmente se lavó a través de una estructura con cuentas en el exterior. Fíjense en ustedes: Néstor Guillermo Costabel, Rodrigo Jiménez Uriburu, María Gabriela López Iñiguez. Son 16 los imputados acusados de maniobra de lavado de dinero. Lázaro Báez, decíamos, sus contadores, etcétera, etcétera. Acá, perdón, Hugo, lo que vemos, el único titular del Tribunal 4 es Costabel. Uriburu pertenece al 2, lo mencionabas antes, López Iñiguez al 8. Acá lo que queda en evidencia es un problema que tiene grande la justicia a nivel de los tribunales orales, que es que no están completos, hay muchas vacantes, entonces tienen que, bueno, sortear personas para que vengan a completarlo. Los 2 lugares que están vacantes en el 4 son producto de los 2 traslados que hizo el macrismo de 2 jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, del Tribunal 4 a la Cámara Federal de Apelaciones, algo que en estos días se está debatiendo. Y yo creo que es interesante que nos familiaricemos con las causas judiciales y con los jueces que tienen que investigar, porque son ellos. Después, cuando uno en la calle recibe preguntas sobre van a ir presos o qué va a pasar con las causas, bueno, la respuesta la tienen que dar los jueces, en este caso de los tribunales orales. Por eso es importante que vos sepas quiénes son y que podamos de algún modo seguir de cerca nosotros como ciudadanos y como periodistas lo que va pasando. Fíjate vos en el Tribunal Oral Federal número 5, Otesur y los Sauces. Finalmente la causa creo que va a estar bajo el nombre de Otesur porque se decidió que se trataba del mismo delito, esto es, la presunción del lavado de dinero a través del alquiler de inmuebles y de la venta también de inmuebles por medio de sociedades como Otesur y los Sauces. Aquí Cristina Fernández y otros imputados están, sus hijos por ejemplo, están, bueno, justamente en medio de una participación para ir a un juicio oral que seguramente comenzará el año próximo. Los jueces: Daniel Horacio Obligado,
Adriana Paliotti, José Martínez Sobrino. Aquí decimos lo que mencionamos al principio. Este juicio tendría que haber empezado este año. Pero ¿qué pasa? Todavía no tienen los papeles, dicho mal y pronto. Lo van a obtener a fin de año y va a empezar en abril del año próximo. Datos para tener en cuenta. El último de los que, por supuesto, mencionamos en términos de las causas más importantes. El TOF 7, Tribunal Oral Federal número 7. Herminio Fernando Canero, Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori. La causa Cuadernos. Tal vez sea la causa emblemática, es una causa histórica. Muchos la comparan con el Lavallato, otros señalan el Manipulite. El Lavallato es casi un hecho de Odebrecht. Aquí son cientos de empresas y de empresarios que van a ir a juicio oral. Fundamental el rol de este tribunal. Sapsay, ¿un comentario a propósito de esto? No, yo no hago derecho penal, así que no puedo dar un juicio particularizado de un juez, porque no he tenido causas, no es, digamos, mi rama del derecho. Así que no me animo a dar algunos, inclusive ni los conozco de nombre. No sería serio de mi parte anticipar cómo se podrían desempeñar, porque lo desconozco. ¿Pero usted cree que hubo un avance a nivel judicial y que de algún modo, en ese sentido, sí hubo una conquista en contra de la impunidad con los procesos de investigación en causas de corrupción y que esto debería seguir de ese modo, incluso con los sucesivos gobiernos? Yo no recuerdo ninguna época en donde tanta cantidad de juicios que comprometen a altísimos funcionarios, a importantísimos empresarios, hayan llegado a un estado tan adelantado. Es algo nuevo. Entonces, es una incógnita. ¿Va a ser posible pararlos más allá de todas las posibles órdenes o lo que fuere? Porque acá, como usted bien decía, no es la etapa de instrucción. Acá ya la instrucción se ha hecho. O sea, para que un tribunal federal realmente se aparte, todo su prestigio e inclusive incurrir en serios malos desempeños, pueden estar absolutamente involucrados. Por lo tanto, por lo menos yo no sé si es imposible, pero que va a ser difícil, pienso que sí. Sí, aparte, no, recordemos algo, los juicios son orales y públicos. Si alguien quiere ir a un juicio, puede verlo. Los juicios, incluso se transmiten muchas veces por el Centro de Información Judicial. Es difícil atentar contra el curso de un debate si hay transparencia y publicidad de los actos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay dos hechos que llaman la atención. Mencioné la situación de los arrepentidos, que eventualmente van a tener que estar custodiados por el mismo gobierno que los arrepentidos acusan. Ese es un hecho paradójico que va a ocurrir probablemente si hay un cambio de mando. Y a su vez, también hay otro hecho, y sobre eso quiero preguntarle, pero que me conteste después de hablar un cachito aquí con Falcón y con Roma, sobre la situación de Cristina Fernández. No hay antecedentes de una vicepresidenta que tal vez tenga que declarar en causas de corrupción. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Me acuerdo un segundito? Sí, cómo no. Falcone, el dólar, que hoy está 60,5. ¿Se va a las nubes antes de fin de año? Digo, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué se palpa? ¿Qué dicen los mercados? Y los mercados hoy te demostraron que con el nuevo apretón al cepo, hoy se redujo cierta oferta de dólares. Básicamente, ¿qué estaba haciendo el mercado? Iba a buscarlos a la Reserva Central mediante mecanismos lícitos y después los recolocaba a través de lo que se llama dólar bolsa. Eso mantenía la brecha entre poner un dólar en New York y el dólar oficial relativamente bajo del 10%. Hoy esa brecha saltó al 15%. O sea, hoy poner un dólar en los Estados Unidos le cuesta a un argentino 67 pesos. Ese es el dólar que hay que mirar y que se va a ir recalentando a medida que lleguemos a las elecciones. El dólar oficial está tranquilo porque todavía hay reservas suficientes para satisfacer la demanda que hay. Hoy se fueron 200 millones de dólares de las reservas, probablemente lleguemos a elecciones con 45.000 y dijo el presidente... Y a fin Dijo el presidente va a concentrar en algo que uno debería entenderlo en otro contexto, pero dijo que llegamos al 10 de diciembre. Lamentablemente él tal vez pueda terminar su mandato el 10, el país sigue. Entonces le va a quedar una herencia bastante complicada al que venga. ¿Y entonces? Después del 10 de diciembre, si seguimos la teoría de Martín Culfas, que suena como candidato, de que la emisión no es tan mala, entonces te puedo garantizar que le vamos a ir agregando varios ceros a la cotización del dólar. Si por otro lado entienden que ese camino nos lleva nuevamente a épocas muy complicadas en la Argentina, te puedo decir que tal vez no haya que agregarle tantos ceros, porque la Argentina, y se conoció ya el número de superávit comercial con Brasil, la Argentina está generando suficientes dólares como para tener gran parte de la demanda del año que viene. Roma, ¿es posible con esta sociedad tan caótica, tan particular que es la nuestra, con esos rasgos latinos y raros que tenemos de contradicciones y tan emocionales por otro lado,
pensar en un consenso económico, político y social? Yo creo que el consenso económico, político y social, como se viene discutiendo hasta ahora, solo es posible con alguien que tenga una autoridad y un poder para poder hacerlo cumplir. Me parece que pensar en un consenso de ese tipo no es solamente sentarse en una mesa y discutir cuáles son los intereses individuales de cada sector, sino alguien que pueda hacerlo cumplir y ponga reglas de juego claras que todos puedan cumplir, digamos. Ahora, en ese sentido, digo, hay un liderazgo, vos ves, por ejemplo, en Alberto o en quien corresponda, incluso en Macri, la capacidad de liderazgo suficiente para lograr ese acuerdo, digo, para que se salde la brecha, la grieta, y que finalmente los empresarios digan no vamos a aumentar por tanto tiempo, los dirigentes sindicales entiendan también ciertas razones. No, las elecciones PASO lo que dejó de manifiesto es que el gobierno quedó en una posición de debilidad política. Yo creo que no tiene esa autoridad, ese poder para hacer cumplir ese consenso. Y Alberto Fernández tiene un apoyo de alrededor del 50% que logró en PASO, que tiene que revalidar en octubre. Y eso yo creo que le va a permitir de alguna manera poder sentarse de otra manera a discutir ese proceso de acuerdos. Porque también hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cuestión que tiene que ver con el peso electoral, el poder electoral, pero también hay que construir poder político y poder social. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando comparás, digamos, Alberto Fernández está en mejores condiciones que Mauricio Macri de poder llegar a una instancia de ese tipo, ¿no? Una respuesta breve, pero imaginativa. Comienza el 28 de octubre. ¿Qué país ves? No, yo creo que, digamos, el 28 de octubre es difícil, digamos, pensar cómo va a ser eso. Yo creo que a partir del 28 de octubre creo que va a haber un clima de mayor certidumbre. Hoy estamos en un cruce de dos tiempos, ¿no? Un adelantamiento de los tiempos políticos por la elección PASO, pero también en términos sociales el año se hizo muy largo. Y en la medida que se puedan poner determinados parámetros, determinadas ideas fuertes después de la elección, yo creo que ahí vamos a estar en un clima de mayor certidumbre. Falcone, ¿qué país imaginás el 28 de octubre? ¿Un país con buen tiempo o un país nublado como la tormenta de noche? Complicado. Yo puedo entender las necesidades que tiene Argentina con 35 puntos de pobre, una pobreza que arrastramos estructural, de marginalidad. Es difícil pensar que a pesar de eso no haya un ajuste. Entonces, no me hace ser optimista y después del 28 de octubre, gane quien gane. Los números son los números. El mercado ha dicho que no nos financia más y sin el mercado, Argentina va a terminar en un default y eso va a generar una situación hiperinflacionaria. Así que más vale que hagamos el ajuste porque es el mal menor. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. El caso de la expresidenta es un caso muy simbólico, no solo porque para muchos, bueno, representa muchísimas razones políticas, económicas, de hechos de corrupción. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, es un caso único, no tiene antecedentes ni de un expresidente ni de un exvicepresidente, que tiene, si no me equivoco, 13 procesamientos y 4 o 5 elevaciones a juicio oral. O sea que es algo novedoso, pedido de desafuero dentro de las mismas causas, imputación, está imputada en otras causas, es fenomenal. Ahora bien, los jueces finalmente son quienes tienen menor poder, necesitan un gran apoyo de los poderes políticos para poder llevar adelante sus investigaciones, llegar a buen puerto. En este caso va a haber algo paradojal. Aquel que detenta el poder está siendo investigado por jueces. ¿Se les va a dar la independencia y el poder como poder llevarlo a cabo? Y esa es la gran incógnita. Veremos. No me quiero adelantar, pero nos crea muchos interrogantes. Por lo menos vamos a ir con expectativa a todo eso. Gracias, Daniel Salzay. Gracias por Cecilia Deván, al contrario, Falcone, Roma, muchas gracias. Mañana en este programa que conduce Luis Majul, él estará acá para manejar esta nave y, por supuesto, seguir con 4 días, por supuesto, aquí en A24.